Bienvenidos a Noches de Miedo, el canal donde los relatos más oscuros cobran vida. Hoy les traigo una historia real, una que me hizo jurar jamás volver a un supermercado de noche. Apaga las luces, sube el volumen y acompáñame. Todo comenzó un martes por la noche. Eran como las 10:40 de la noche y yo había salido tarde del trabajo. Tenía hambre y lo único que estaba abierto cerca de mi casa era el Walmart de 24 horas. Solo entro por algo rápido, me dije, pan, leche y ya nada más. Llegué y noté que el estacionamiento estaba casi vacío, apenas 2 o 3 coches mal estacionados. Entré por la puerta automática y ese aire frío artificial me dio un escalofrío que no supe si era por el clima o por algo más. Todo estaba demasiado callado. No había música, no había empleados a la vista, solo el zumbido constante de los refrigeradores y mis pasos rebotando en el pasillo de limpieza. No lo pensé mucho, tomé una canasta y fui directo al pasillo del pan. Caminé por el área de cereales, pasé por los juguetes y fue ahí donde lo escuché por primera vez. Un carrito moviéndose solo. No había nadie, absolutamente nadie. Me quedé congelado. El carrito estaba al fondo del pasillo y se movía despacio, como si alguien lo empujara desde atrás, pero no había nadie. Pensé que tal vez era el aire acondicionado, o el suelo inclinado, o incluso que alguien estaba jugando una broma. Me acerqué lentamente, tratando de ver si alguien se escondía en algún lado, pero nada. Cuando llegué al carrito, este estaba vacío. Solo tenía un peluche viejo y sucio, un osito blanco con una oreja arrancada y una mancha roja en la frente. Y justo cuando iba a tocarlo, se encendió la luz del pasillo de atrás, una luz que antes estaba apagada, y no fue un encendido suave, fue un seco, como si alguien hubiera accionado el interruptor. En ese momento, mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Giré en seco, dejando el carrito y el peluche ahí, y comencé a caminar hacia el área de cajas. Pero entonces lo escuché. Una voz muy bajita, como si viniera de un niño. ¿Quieres jugar conmigo?, susurró. Me quedé helado. Volteé a todos lados, tratando de encontrar el origen del sonido. Nadie. Solo los productos alineados como si estuvieran observándome y ese maldito osito blanco mirándome desde el carrito abandonado. No soy de asustarme fácil, te lo juro, pero algo me decía que tenía que irme ya. Aceleré el paso, pasé el área de electrónicos, luego papelería y en eso, ¡tras!, se apagaron las luces de medio Walmart. Todo se fue a negro. Solo quedaban encendidas las luces de emergencia, esas que parpadean rojo y blanco como si estuviera dentro de una película de terror. Corrí sin ver atrás. Pasé por los refrigeradores y noté algo aún más inquietante. Las puertas de vidrio estaban empañadas, pero no por el frío, no. Alguien o algo las había empañado por fuera y habían dibujos de caritas tristes y otras con cruces en los ojos. Ahí fue cuando me di cuenta que ya no estaba solo. Sentía la presencia, esa sensación densa, como si el aire se te pegara al cuerpo, como si te estuvieran respirando en la nuca. Y entonces lo vi, una figura parada al final del pasillo de congelados, quieto, sin moverse, con un uniforme de empleado de Walmart, pero con la cabeza ladeada y completamente cubierta por una bolsa negra. No tenía rostro, solo esa bolsa atada con cinta de embalaje, y lo peor es que me estaba señalando, no hizo un solo movimiento más, solo su brazo extendido, apuntando directo hacia mí. Quise gritar, pero no me salió la voz. No sé cuánto tiempo estuve parado, mirándolo, un segundo o una eternidad, y entonces, sin aviso,
Dio un paso hacia mí y luego otro y otro más. No corría, caminaba lento, como si supiera que no tenía a dónde ir. Di media vuelta y salí disparado. Pasé corriendo por el área de ropa. Choqué con un maniquí y lo tiré al suelo. Corrí en las alarmas de seguridad, no sonaban. Nadie gritaba. Era como si todo el mundo hubiera desaparecido, excepto esa cosa. Llegué a la zona de cajas. Estaba todo vacío, las pantallas encendidas, mostrando promociones absurdas como si todo fuera normal. Me lancé al torniquete de salida, pero estaba trabado. Intenté brincar, pero una fuerza invisible me jaló hacia atrás. Te juro por lo que más quieras que algo me agarró del hombro. Sentí los dedos fríos, huesudos. No eran manos humanas. Me giré a la fuerza, esperando ver al tipo de la bolsa, pero no había nadie. Solo el carrito de compras. Sí, otra vez ese carrito. Esta vez estaba justo detrás de mí, y dentro del carrito ya no había un osito, había una cabeza humana, o lo que parecía serlo. Estaba envuelta en plástico, con los ojos bien abiertos, y parecía estar viva. Parpadeó. Lo juro, parpadeó. La cabeza en el carrito me miró como si supiera quién era yo, como si llevara años ahí, esperando ese momento. Y entonces sonrió. No fue una sonrisa natural, era como si alguien le estuviera estirando la cara por dentro, forzando los músculos, y de su boca salió un susurro apenas audible. Tú también vas a quedarte aquí. Retrocedí de golpe, tropezando con una caja de galletas que alguien o algo había dejado en medio del pasillo. Me golpeé el codo contra una estantería, pero el dolor fue lo de menos. Cuando me levanté, la cabeza ya no estaba. El carrito estaba vacío. Otra vez, lo peor es que ya no sabía si estaba perdiendo la razón o si el Walmart me estaba tragando poco a poco. Corrí hasta las puertas de cristal, intenté empujarlas, pero no se abrían, ni con la fuerza, ni con el sensor, ni con gritos. Era como si el edificio se hubiera sellado, y entonces el sistema de sonido, un chasquido, luego estática y después una voz que hablaba desde los altavoces. Atención cliente, hemos detectado una presencia ajena a este plano. Dirígete a tu sección de castigo más cercana. ¿Sección de castigo? ¿Qué clase de broma era esa? La voz se repitió, más fuerte, más robótica, más enferma, y en ese momento se encendieron las luces de una sola sección de evoluciones. Pero el letrero ya no decía eso, ahora decía purificación, y justo debajo había alguien, un hombre de espaldas, vestido con el mismo uniforme que el de la figura, moviéndose lentamente, como si estuviera esperando que me acercara. El hombre, frente al letrero de purificación, no se movía, estaba de espaldas, con la cabeza agachada, y sus manos colgaban como si no tuvieran huesos. Un ligero vaivén en su cuerpo me hizo pensar que estaba llorando. Señor, me atreví a decir, con la voz temblando. No respondió, solo levantó el brazo lentamente y lo apuntó hacia un cuarto pequeño que estaba detrás de él, una puerta gris, sin letrero, y lo peor, abierta de par en par. Tienes que entrar o no podrás salir nunca, murmuró la figura con una voz que no parecía humana. Era como si muchas voces hablaran al mismo tiempo, superpuestas, deformadas, rotas y un paso atrás. Y fue en ese momento que la figura se giró por completo. No tenía rostro. Era una cara lisa, como de maniquí derretido, pero con una gran sonrisa dibujada, hecha de algo que parecía sangre seca. Y al abrir la boca, lo escuché claramente. Todos los que entran dejan algo aquí adentro. Y tú vas a dejar tu alma. No sé cómo tuve el valor, pero salí corriendo, no hacia la puerta gris, ni hacia las cajas. Corrí por la sección de muebles,
volteando cada pocos segundos, con el corazón a punto de estallar. Y cuando llegué al área de colchones, lo que vi me heló la sangre. Había más personas, o lo que quedaba de ellas, sentadas una al lado de la otra, como si fueran parte de una exhibición, todas inmóviles, con ojos abiertos, pero apagados. Algunas tenían el uniforme de empleados, otras ropa normal, y una tenía la misma chamarra que yo estaba usando, era idéntica a mí, como un reflejo congelado. Y entonces entendí que ese lugar me estaba duplicando, o peor aún, estaba robándome. La figura sentada frente a mí, mi copia exacta, no se movía, pero sus ojos me miraban como si me odiara, como si supiera algo que yo no, como si llevara años atrapado, esperando que yo llegara a ocupar su lugar para que él pudiera salir. Retrocedí, tropezando con un carrito abandonado, y al caer mi vista se alzó justo hacia los monitores de seguridad colgados en el techo. Pero los monitores no mostraban las cámaras del Walmart, no, mostraban a gente en sus casas, gente dormida, niños llorando en cunas, personas cocinando, todos siendo grabados sin saberlo, como si el supermercado tuviera acceso a otros planos, otras vidas. Y en una de las pantallas aparecí yo en mi cuarto dormido, respirando tranquilo. Pero yo estoy despierto, estoy aquí, murmuré sin entender nada. Y entonces, en el monitor, mi otro yo se despertó, abrió los ojos, me miró directo desde la pantalla y sonrió. Gracias por cambiar conmigo, susurró su voz. Dentro de mi cabeza caí de rodillas. Mi cabeza daba vueltas. Ya no sabía que era real. Sentía que el cuerpo me pesaba más con cada segundo. Las luces del supermercado comenzaban a parpadear, como si todo el lugar estuviera vivo y muriendo al mismo tiempo. Fue ahí cuando escuché un ruido sordo detrás de mí. Me di la vuelta con el corazón en la garganta. Era el carrito. Otra vez, solo que esta vez venía solo, rueda por rueda, avanzando hacia mí, y en su interior lo que vi me quitó el aliento. Una fotografía mía, pero no una cualquiera. Era yo muerto, con los ojos en blanco y mi boca cosida con hilo rojo. Me quedé paralizado viendo esa fotografía. Era yo, sin vida, sin alma, con la boca cosida, como si alguien quisiera que jamás contara lo que estaba viendo. Y justo al lado de la foto, dentro del carrito, una aguja enhebrada con el mismo hilo rojo. Todo mi instinto gritaba que huyera, que corriera, pero mis piernas ya no reaccionaban. Sentí que algo me observaba desde arriba. Levanté la vista y todos los maniquíes de la sección de ropa ahora tenían mi cara, cada uno con una expresión diferente, uno sonriendo, otro llorando, uno gritando, otro con la lengua afuera. Era como si estuvieran practicando versiones de mí. Y entonces una voz familiar habló detrás de mí. ¿Quieres salir? Era la misma voz de antes, la figura sin rostro. Pero ahora ya no estaba tan lejos, estaba a centímetros de mí. Lo podía oler, olía a plástico quemado y carne podrida. Tienes que dejar algo tuyo aquí, algo que no puedas recuperar, tu identidad, tu voz, tu memoria o tu cuerpo. No respondí, no podía, pero mi copia, la que estaba sentada en la exhibición, se puso de pie y empezó a caminar hacia mí, como si estuviera liberado, como si ya fuera yo. Entonces entendí, si él salía, yo me quedaba. Ese era el juego, esa era la trampa. Grité con toda la fuerza que me quedaba y corrí hacia la salida. Pero el supermercado ya no tenía puertas. Ahora solo había espejos, decenas de espejos gigantes, reflejándome una y otra vez. Pero en cada reflejo yo era diferente. Uno estaba llorando,
otro se reía, uno más me miraba con odio, y uno no tenía ojos, estaba rodeado de versiones distorsionadas de mí mismo. Cada reflejo era una posibilidad, una pesadilla, una advertencia. Pero uno de ellos, uno se movió sin que yo me moviera. Ese yo levantó la mano y me hizo una seña, como si me estuviera llamando. Me acerqué al espejo, cautivado, hipnotizado, y al tocar el cristal, mi reflejo me agarró desde adentro con fuerza sobrehumana. Trató de arrastrarme dentro del espejo. Sentí como mi rostro chocaba contra el vidrio, pero no era sólido, era como agua espesa, como un portal viscoso. Y mientras me jalaba, gritaba con una voz idéntica a la mía: tú saliste la vez pasada, ahora me toca a mí. Entonces lo entendí, no era la primera vez que entraba ahí, ya lo había hecho antes. Otras versiones de mí lo habían intentado y algunas nunca regresaron. Con un último esfuerzo me solté de su agarre, cayendo al suelo, jadeando. El espejo estalló en 1000 pedazos y los reflejos desaparecieron con él, pero no estaba solo. Al levantarme, vi que la figura encapuchada seguía ahí, observándome con una sonrisa dibujada con sangre. Y esta vez no estaba sola. Docenas de figuras iguales salían de los pasillos, todos con bolsas en la cabeza, todos con las manos negras y deformes, todos apuntándome, y detrás de ellos apareció una caja registradora vieja, oxidada, que no estaba ahí antes. Una voz metálica salió de ella, repitiendo: última llamada para pagar con alma, última llamada. Mi cuerpo ya no me respondía del miedo. Sentía que algo dentro de mí empezaba a ceder, a quebrarse. Fue ahí cuando mi copia perfecta se paró frente a mí, cara a cara, con una mirada vacía, y me ofreció el hilo rojo. Cóselo tú o lo harán ellos. Escoge. Me temblaban las manos. Tenía frente a mí la aguja, el hilo rojo, y esa decisión imposible: cóselo tú o lo harán ellos. La voz de mi doble resonaba como una sentencia. Miré alrededor. Las figuras encapuchadas ya estaban más cerca. No caminaban, se deslizaban, como si flotaran sobre el suelo encerado. Ni sus dedos. Cada uno sostenía una aguja, agujas oxidadas, largas, torcidas, con restos de carne seca colgando. No podía permitir que me cosieran la boca. No podía dejar de gritar. No podía dejar de ser yo. Pero cuando bajé la mirada, mi boca ya estaba comenzando a cerrarse sola. Los labios se pegaban. El hilo rojo salía de dentro de mi garganta, como si mi alma lo estuviera expulsando poco a poco. Grité, intenté arrancármelo, pero era inútil. Todo mi cuerpo temblaba. Entonces vi mi reflejo otra vez, pero esta vez no era en un espejo, era en una pantalla. Las cámaras de seguridad ahora mostraban una sola imagen. Yo sentado en el suelo, ya sin boca, con la mirada perdida. Y de fondo, el carrito girando en círculos con una nueva cabeza en su interior, la mía, solo que ya no parpadeaba. Caí de rodillas. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Todo el Walmart comenzaba a inclinarse, como si el mundo colapsara sobre sí mismo. Y justo antes de desmayarme, escuché una última frase, dicha por la caja registradora, en voz lenta y burlona: gracias por su visita, vuelva pronto. Desperté. En mi cama era de día. La luz del sol entraba por la ventana. Los pájaros cantaban, y por un segundo pensé que todo había sido un mal sueño. Me senté, toqué mi rostro. Mi boca estaba bien. Encendí mi celular. Tenía notificaciones, mensajes, memes. La vida parecía normal. Pero cuando me levanté para ir al baño, vi algo que me heló la sangre. En el espejo del pasillo, al fondo, yo estaba de pie, pero el reflejo no se movía como yo. Me acerqué muy despacio. El reflejo me miraba fijo,
sin parpadear y de su boca empezó a salir hilo rojo. Una gota de sangre cayó desde la comisura de sus labios. Retrocedí de golpe. Cerré los ojos, conté hasta 10, volví a mirar. El espejo estaba vacío, no había reflejo. Desde entonces he intentado seguir con mi vida, pero cada vez que paso por un Walmart, cada vez que escucho una caja registradora sonar, siento que alguien me observa, que algo quedó allá adentro. O peor aún, que algo salió conmigo. Si alguna vez visitas un supermercado de noche, mira bien a los pasillos vacíos, escucha los susurros y nunca, pero nunca, sigas a tu reflejo si se adelanta a ti. Esto fue Noches de Miedo. Suscríbete si te atreves a seguir escuchando historias que no todos sobreviven para contar. Hasta la próxima noche.